La arquitectura moderna nació de una necesidad de cambio. A finales del siglo XIX, el mundo experimentaba una fuerte transformación tecnológica, económica y social. La revolución industrial, con sus avances en materiales y construcción, abrió el camino para la exploración de nuevos estilos arquitectónicos que rompieran con la tradición. Los primeros ejemplos de arquitectura moderna se remontan a la era industrial, con estructuras como el Crystal Palace de Joseph Paxton, que mostraba cómo el acero y el vidrio podían cambiar el diseño y la funcionalidad. La arquitectura, al igual que la sociedad, estaba evolucionando hacia formas que enfatizaban la eficiencia y la funcionalidad. El futurismo, por su parte, como movimiento vanguardista del siglo XX, desarrolló las nociones tradicionales de la arquitectura, celebrando la velocidad, el dinamismo y la modernidad. Proyectos como los de Antonio Santeliya reflejaban una visión audaz del ser humano en movimiento, un ser que habita en un entorno en constante transformación. Con el crecimiento urbano aparecieron problemas sociales como el hacinamiento, la desigualdad y la falta de vivienda digna. En respuesta, el movimiento moderno buscó soluciones innovadoras para el diseño urbano basándose en principios de racionalidad, claridad y estandarización. La Ville Radies de Le Corbusier representa esta visión de una ciudad ideal, planificada y organizada, con torres de vivienda rodeadas de espacios verdes, pensadas para optimizar la calidad de vida. El movimiento tiene sus orígenes hacia finales del siglo XIX y florece en el XX con la fundación de la Bauhaus en 1919 por Walter Gropius. Esta escuela sentó las bases para el diseño moderno, explorando la relación entre forma y función y difundiendo ideas racionalistas. El Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, liderado por Le Corbusier, promovió estos principios a nivel global. El movimiento moderno desarrolló un lenguaje propio. La Bauhaus, en Alemania, promovió el uso de materiales industriales y el diseño depurado, con líneas simples y funcionalidad como núcleo del proceso creativo. Le Corbusier introdujo sus 5 puntos de la arquitectura moderna, proponiendo plantas libres, fachadas sin ornamento y diseños que respondieran a las nuevas necesidades de la época. El acero y el hormigón armado permitieron un diseño más audaz y funcional. Estos materiales industriales facilitaron la construcción en serie y la internacionalización de la arquitectura moderna, que se adaptaba a los ideales de eficiencia y producción en masa de la época. Arquitectos como Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier fueron algunos de los grandes pioneros del modernismo. Gropius fundó la Bauhaus, mientras que Mies introdujo la famosa frase «menos es más» y diseñó estructuras con claridad y simpleza. Le Corbusier, además, diseñó la Ville Savoie y desarrolló el modulor, un sistema de proporciones basado en la figura humana que buscaba hacer los espacios arquitectónicos más habitables y funcionales. Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, imaginó un ser humano ideal como la medida central del diseño arquitectónico. A través de su sistema del modulor, propuso una escala basada en el cuerpo humano, buscando una armonía universal que reflejara las proporciones naturales. Inspirado en la proporción áurea, el modulor fue una manera de conectar al ser humano con su espacio de una forma casi matemática. Esta visión sigue vigente en el diseño actual, que busca una proporción equilibrada entre el espacio y el cuerpo. En 1936, el arquitecto Ernst Neufeld, vinculado a la Bauhaus, publicó un manual de dimensiones y estándares de diseño que estableció la base para planificar espacios funcionales según las necesidades del ser humano. Neufeld imaginó un ser humano ideal que pudiera habitar cualquier espacio diseñado bajo estas medidas universales adaptadas a sus actividades diarias. Su obra sigue siendo una referencia crucial en el diseño arquitectónico y urbanístico, ya que la estandarización que propone asegura que el espacio sea funcional y accesible. El estilo internacional llevó la racionalidad del movimiento moderno a una escala global. Los grandes protagonistas de la nueva arquitectura huyeron de la persecución del régimen nazi en Europa y se asentaron en Estados Unidos, donde sus principios fueron muy bien recibidos por un país que gozaba de cierta prosperidad económica y basaba su desarrollo en los ideales modernos. Menos es más fue el lema que guió a Mies van der Rohe, antiguo director de la Bauhaus, lo cual se refleja en edificios emblemáticos como el Seagram Building, en los que priman el vidrio y el acero. El estilo internacional, que alcanzó su apogeo en la década de 1950, promovió la idea de un ciudadano universal, uno que habita un mundo cada vez más globalizado y homogeneizado.
Las estructuras simples, sin ornamentación, con materiales industriales como el acero y el vidrio, respondían a un deseo de crear un estilo arquitectónico y urbano que pudiera pertenecer a cualquier parte del mundo. En América Latina, la arquitectura moderna encontró un terreno fértil. Arquitectos como Oscar Niemeyer o Lina Bo Bardi experimentaron con el modernismo, adaptándolo a climas tropicales y a las dinámicas sociales de la región. La arquitectura moderna en Brasilia es uno de los ejemplos más emblemáticos, con un diseño que buscaba representar la modernidad en el corazón de un país en crecimiento. A medida que la arquitectura evolucionaba, surgió un enfoque que promovía la integración del ser humano con su entorno natural. Frank Lloyd Wright y Antoni Gaudí, sus máximos exponentes, exploraron un diseño en armonía con el paisaje, defendiendo una visión del ser humano que no domina la naturaleza, sino que se adapta y dialoga con ella. El organicismo, que surge en paralelo al racionalismo, busca una integración armoniosa entre arquitectura y naturaleza. Frank Lloyd Wright, con su famosa Casa de la Cascada, muestra cómo la estructura puede dialogar con su entorno natural. Antoni Gaudí, en España, crea obras fluidas y escultóricas en Barcelona, inspiradas en formas naturales. El minimalismo y el brutalismo, aunque muy distintos en su apariencia, comparten una visión de honestidad y pureza en el diseño. El minimalismo enfatiza la sencillez, despojando el espacio de todo lo superfluo para crear un ideal de autocontrol y belleza en lo esencial. En América Latina, la Iglesia de Cristo Obrero del Adio Dieste en Atlántida es un ejemplo destacado de cómo el minimalismo puede también ser innovador estructuralmente. Por otro lado, el brutalismo ofrece una honestidad material, mostrando la estructura de concreto sin adornos. Esta estética robusta y directa proyecta una fuerza que simboliza la resiliencia del ser humano moderno. En Montevideo, la Escuela de Ingeniería es una expresión de esta estética, recordándonos el poder del diseño para capturar la solidez y la funcionalidad de los espacios. A partir de los años 60 y 70, la arquitectura moderna comenzó a ser criticada por su rigidez y falta de identidad cultural. Esto dio paso al posmodernismo, con arquitectos como Philip Johnson y Frank Gehry, que introdujeron elementos históricos, ornamentos y una diversidad de formas. El posmodernismo buscó una arquitectura más emocional y cercana a la experiencia humana. Este movimiento celebra la complejidad, la ironía y el uso de elementos decorativos, devolviendo la ornamentación y el simbolismo a la arquitectura. Los edificios de Frank Gehry y la famosa Venturi House de Robert Venturi son ejemplos de esta ruptura con la seriedad del modernismo. A finales del siglo XX, el deconstructivismo trajo una estética radicalmente disruptiva. Inspirado en la filosofía de la deconstrucción, este estilo rompe con las líneas rectas y el orden geométrico. Frank Gehry, uno de sus principales exponentes, sorprendió con el Museo de Guggenheim de Bilbao y el Centro de Arte Weizmann, creando estructuras que parecen desafiarnos con sus formas fragmentadas y dinámicas. Con la llegada del siglo XXI, la globalización y el desarrollo económico en países asiáticos y de Medio Oriente impulsaron la construcción de algunos de los rascacielos más altos y ambiciosos del mundo. Las Torres Petronas en Malasia y el Burj Khalifa en Dubái son prueba de una competencia mundial por alcanzar nuevas alturas, tanto literal como simbólicamente. En las primeras décadas del siglo XXI, la crisis climática llevó a los arquitectos a replantearse cómo construimos. La arquitectura sustentable se ha convertido en una prioridad, con diseños que integran espacios verdes y tecnologías de ahorro energético. Ejemplos como la Bosco Verticale en Milán o el One Central Park en Sydney reflejan un cambio de paradigma hacia edificios que no solo albergan a las personas, sino que también se integran armoniosamente con el medio ambiente. Finalmente, el futuro de la arquitectura parece estar marcado por la tecnología digital y la inteligencia artificial. La impresión 3D
permite construir viviendas en tiempos récords y la inteligencia artificial ayuda a diseñar estructuras cada vez más innovadoras y eficientes. Nos encontramos en el umbral de una revolución arquitectónica donde lo imaginable y lo posible comienzan a cruzarse. Hoy los principios de la arquitectura moderna aún influyen en el diseño contemporáneo que incorpora tecnología avanzada y conciencia ambiental. Proyectos de arquitectos como Zaha Hadid y Norman Foster mezclan tecnología de vanguardia y sostenibilidad. La arquitectura futurista actual explora materiales innovadores y se adapta a las necesidades de un mundo en constante cambio. La arquitectura moderna revolucionó el diseño y nos enseñó que el espacio y los materiales pueden moldear la sociedad. Hoy sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de arquitectos que buscan crear espacios funcionales, sostenibles y humanos. Estos hitos arquitectónicos, desde el modernismo hasta la arquitectura sostenible y la tecnología avanzada, no solo han cambiado nuestro paisaje urbano, sino también nuestra manera de vivir y pensar el espacio. La arquitectura sigue siendo una poderosa expresión de nuestra cultura, nuestros sueños y nuestras posibilidades.